Bienvenidos a mi mundo. ¿Qué mundo? Bienvenidos a mi universo. Hoy vamos a reaccionar al vídeo 20 curiosidades de la Revolución Mexicana, sus caudillos y algo más. Pero antes os recuerdo que si os gusta mi contenido podéis suscribiros a mi canal, que eso me ayudaría muchísimo, y que también podéis seguirme en mis otras redes sociales como Marcos Barbas. El vídeo al cual voy a reaccionar es del canal Yolo Camotes, un canal que sigo, es muy interesante todo lo que sube y al cual ya he reaccionado varias veces. Así que, Yolo Camotes, muchas gracias por dejarme reaccionar. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. Este 20 de noviembre se cumplen 109 años del inicio de la Revolución Mexicana, la cual se inició con el supuesto de remover del poder a Porfirio Díaz, para así traer a todos los mexicanos y mexicanas una vida más plena, justa y equitativa, donde el que trabajara más, ganara más y un largo etcétera. Y el que trabajara más ganará más. Es complicado, porque ya sabéis, la recompensa si haces bien tu trabajo es más trabajo. Pero bueno, claro está que en líneas generales, a través de la historia se ha conseguido mejorar las condiciones como trabajadores. Otra cosa es lo que haga individualmente cada empresa, que por desgracia quedó muy lejos de lo prometido. En una cápsula que realicé en el pasado, te presenté 10 cosas que quizá no sabías de la Revolución Mexicana. En esta ocasión, te traigo brevemente algunas curiosidades más de este movimiento, así como de los caudillos que lo enarbolaron. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy 20 curiosidades de la Revolución Mexicana, sus caudillos y algo más. Número 1. Una revolución inspirada por entes del más allá. Los medios impresos de la época calificaron a Madero de un loco que se comunicaba con los muertos. Francisco Madero había sido marcado por el espiritismo desde 1891, cuando conoció casualmente las obras de Allan Kardec, padre de la doctrina espiritista. Como parte de sus rituales espiritistas, solía retirarse a lugares solitarios, donde meditaba y oraba profundamente. La comunicación espiritista que Francisco y Madero sostenía con sus hermanos y su abuelo difuntos quedó plasmada en más de 300 cartas en las cuales sus familiares le dictaban, orientaban y recomendaban sobre la manera en la que el político debía proceder en todos los ámbitos de su vida. En sus memorias, él mismo decía que cuando estaba en trance no era dueño de su voluntad, y quien lo dirigía para escribir era el espíritu, seguía el impulso que le dictaba. A pesar de que se le ridiculizara por esta afición, quien se adentra a estos escritos no encuentra en ellos la obra de un loco, sino los pensamientos de un hombre con un alto valor espiritual y moral, valores que incluso no corresponden aún a nuestros días. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Que lo que escribiera tuviera sentido y fuera para mejorar. A Madero se le dice que fue un hombre ingenuo. En realidad fue un gigante fuera de su tiempo. Número 2. La I de Francisco Madero significa Ignacio. Los padres de Madero, don Francisco padre y doña Mercedes González, bautizaron a su primogénito con el nombre de Francisco en honor al santo de Asís, e Ignacio honrando a San Ignacio de Loyola. Número 3. El 20 de noviembre de 1910, nadie se levantó en armas. Llegado el día convocado por Madero para el levantamiento de armas, el 20 de noviembre, nadie lo hizo. Madero, quien estaba exiliado en los Estados Unidos por miedo a que lo apresaran las tropas porfirianas, atravesó el río Bravo, donde supuestamente lo estarían esperando cientos de tropas y el pueblo en general. Triste por ello, regresó a los Estados Unidos. Solo tiempo después se enteró que lo andaban buscando, pues semanas más tarde habían comenzado los primeros levantamientos y necesitaban de un líder. Número 4. Madero fue el primer presidente en la historia del mundo en volar en avión. Lo hizo en un biplano por espacio de 4 minutos, sobre los llanos de Balbuena y muy cerca de lo que hoy es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo hizo acompañado de un francés de apellido Dillot. En el pasado he realizado una cápsula sobre este tema. Debe dar miedo, ¿no? Que tanta poca gente haya viajado en un avión y subirte tú. Yo estaría acojonadillo, Número 5. Pino Suárez fue el último vicepresidente de México. José María Pino Suárez fue el último vicepresidente de México. Después de él, se suprimió la vicepresidencia y en su lugar quedaría el secretario de Gobernación en caso de que el presidente faltase.
Ah, pues eso no lo sabía. O sea que en México no hay vicepresidentes. Aquí todavía. Aquí en España sí que se utiliza esto. Número 6. Los principales caudillos revolucionarios terminaron asesinándose entre sí. Los principales caudillos de la revolución parecería que jugaron a un juego perverso de la silla revolucionaria, donde el último de pie, vivo y bailando, se quedaba con la silla presidencial. Madero fue asesinado por Victoriano Huerta. Victoriano Huerta murió en una prisión en los Estados Unidos. Carranza mandó matar a Zapata y a Felipe Ángeles. Obregón y Calles a Rafael Buelna, mejor conocido como el Granito de Oro, a Venustiano Carranza y a Francisco Villa. A su vez, Calles mandó matar a Obregón. A Calles le tocó suerte. Lázaro Cárdenas del Río solo lo desterró, volviendo al país. Uf, pero qué masacre, ¿no? Por obtener el poder. ¡Qué locura! Caudillos matándose entre ellos. Durante el mandato del general Ávila Camacho. Número 7. Francisco Villa era abstemio. Así lo declaró en una de sus últimas entrevistas. Incluso cuando estuvo en Canutillo, Durango, prohibió la venta de alcohol. Pensaba que el alcohol era la causa principal de muchos problemas, así como muchas desgracias, por lo que prohibió su consumo a su tropa bajo pena de muerte al que lo desobedeciera. ¡Wow! A ver, esto es un tema delicado. Si quitas el alcohol, evitas unos problemas, pero creo que te van a venir otros. Es un tema complicado, ¿no? Lo de prohibir algo así. Porque también con el alcohol te puedes desahogar. Claro, el problema es el uso al que le hagas, al fin y al cabo. Hasta los últimos años de su vida comenzó a beber anís y le gustaban las malteadas de fresa. Pancho Villa es la figura de la Revolución Mexicana más filmada en la historia del cine y fue también el primero y único héroe mexicano que aparece en una película de Hollywood. Ah, sí, pues me gustaría saber más de Pancho Villa. Si me podéis recomendar alguna película o que reaccione a algún vídeo sobre él o eso, estaría encantado, ¿eh? Así que por favor, ponérmelo en comentarios. Francisco Villa era tan carismático y fotogénico que la productora estadounidense Mutual Film Company produjo una película de ficción sobre su vida y permitió que él mismo la interpretara. El nombre de esta película fue The Life of General Villa, filmada en 1914 y dirigida por Christy Cavan y Raoul Walsh. Pues me gustaría saber más porque he visto películas y series sobre México o que tienen que ver con mexicanos. Hace poco vi Flaming Hot, por ejemplo. También he visto, por ejemplo, la serie de Los Cuervos. Y ya no hablemos ya de Cantinflas y series y películas antiguas de México que llegaron a España. O sea que yo contento, ¿eh? Existen unas 50 películas de ficción mexicanas y extranjeras dedicadas a Pancho Villa. Uf, de recomendarme alguna a lo mejor, porque unas pocas, porque son muchas para verme ahora de golpe, ¿eh? Número 8. La comida favorita de Zapata era la francesa. Número 9. Zapata sugirió quemarlas. Bueno, la comida francesa está muy bien considerada. Ahora, la mexicana, cuando la pruebe de verdad, ya veremos, porque la he probado aquí, en restaurantes mexicanos, pero lo subo yo a las redes sociales y me decís que eso no es realmente mexicano, ¿no? Entonces, me falta probarla, de verdad. Silla presidencial. Zapata decía que la silla estaba embrujada, porque a los hombres buenos que se sentaban en ella los volvía malos y se les olvidaban sus promesas hechas al pueblo. A ver, tiene cierta lógica que piense así cuando alguien se sube al poder. Sugirió quemarla para evitar tentaciones. Hasta el día de hoy no ha sido quemada y la maldición, al parecer, sigue ahí. Número 10. Francisco Villa, en un raro momento de claridad por la paz, escribió una carta a Venustiano Carranza, donde le proponía lo siguiente: que para alcanzar la paz lo fusilaran a él y a Carranza, los dos parejos. Carranza, nervioso, alegó que nunca recibió la carta. No la recibí, no. Fueron esos carteros tan rateros, robacartas. Ah, qué casualidad, ¿no creen? Número 11. Obregón intentó suicidarse cuando perdió su brazo derecho peleando contra Villa. Esto le provocó tal desesperación al verse sin su brazo derecho que con la mano que le quedaba libre intentó suicidarse con su propia pistola. Al intentar hacerlo, esta no tenía balas. Número 12. Uf, pues ahí tuvo suerte. Imagino que luego igual se arrepintió y ya no lo intentó más. Carranza se veía a sí mismo como el nuevo Benito Juárez.
En tiempos de la 3T, Carranza se veía a sí mismo como una encarnación de Juárez. E incluso muchas de sus acciones las realizó tal y como Juárez las había hecho en la Guerra de Reforma. Número 13. En 1913, un presidente ocupó la presidencia por 45 minutos. Pedro Lascurián Paredes ocupó la presidencia tras la renuncia forzada de Francisco Madero. Proclamó a Victoriano Huerta secretario de Gobernación y pasados 45 minutos, Lascurián renunció a su cargo, pasando Huerta a ser presidente, quien instaló una especie de dictadura militar que llegó incluso a disolver el Congreso de la Unión. Cabe señalar que Huerta no actuó solo, tuvo el apoyo total del gobierno del país del norte, el cual decidió eliminar a Madero por haberse negado ciertas concesiones que comprometían el desarrollo social del país. A su vez, Huerta, cuando también se negó a lo mismo, fue derrocado. Venustiano Carranza, cuando también se negó a lo mismo, también fue derrocado. Obregón estuvo también a punto de ser derrocado al vacilar sobre estos acuerdos. Pero cuánta matanza, ¿no? Pero no fue derrocado al comprometerse por escrito a cumplir con estas demandas del gobierno de los Estados Unidos, lo que hoy se le conoce popularmente como los Tratados de Bucareli, y del cual les he hablado ya en otra cápsula hace algún tiempo. Número 14. El primer bombardeo aéreo de la historia fue realizado por órdenes de Álvaro Obregón. Con la promulgación del Plan de Guadalupe por don Venustiano Carranza el día 26 de marzo de 1913 en la hacienda del mismo nombre, en el estado de Coahuila, se desconoció al gobierno de Huerta. Al movimiento se unieron Álvaro Obregón, Benjamín Hill y Plutarco Elías Calles, originarios del estado de Sonora, quienes de inmediato organizaron tropas y consiguieron armas en los Estados Unidos. El 30 de mayo de 1913, bajo las órdenes de Álvaro Obregón, el biplano Sonora, conducido por el piloto Didier Masson y acompañado del capitán Joaquín Bauche Alcalde, despegaron de la estación Moreno con dirección a la plaza de Guaymas, Sonora, donde se encontraban 5 barcos de guerra federales aproximadamente a 500 metros mar adentro. El biplano Sonora comenzó a volar sobre los barcos y dejó caer sus cargas explosivas, las cuales no dieron en el blanco, además de que éstas no explotaron. Pero los barcos, temerosos de que los aviones volvieran, dejaron desprotegido a Guaymas. Este fue el primer bombardeo aéreo en la historia de México, así como también el primero en el mundo. Vamos a ver. Fallan en los bombardeos, pero se acojonan. Hay una mosca. Y estamos aquí ante el primer bombardeo de la historia en México, y el cual permitió que las plazas de Guaymas y Mazatlán fueran tomadas por las fuerzas carrancistas. Número 15. Fue tal el carisma de Francisco Madero que la gente pensaba que él resucitaría en la Semana Santa de 1913. Y como si de un pasaje bíblico se tratara, el gobierno mandó a vigilar la tumba apostando soldados alrededor de la misma para evitar que el cadáver fuera robado. ¡Madre mía! Bueno, eran otros tiempos, no había tanta información, aunque bueno, ahora la información pues también se pierde mucho, ¿no? Pero es fuerte todo lo que está pasando, alrededor. Madero sí resucitó, pero espera, ¿qué? no como el gobierno lo esperaba, sino en el corazón y alma de todo el pueblo de México. Vale, me acaba de dar un patatús aquí. ¡Ostras! Ahí ninguna bala pudo detenerlo. Número 16. Porfirio Díaz, para lucir un poco más blanco y menos indígena, solía ponerse polvo de arroz en la cara. Número 17. Oye, en algunos temas estoy aquí flipando, de verdad. No me esperaba esto en el vídeo para nada. Hay cosas que no me esperaba para nada. Me están sorprendiendo mucho. A Porfirio Díaz se le recuerda oficialmente como un dictador, olvidándose que se distinguió heroicamente durante la intervención francesa. Se ha alegado que se convirtió en un odiado líder al querer perpetuarse en la presidencia de México. Fuera del contexto social de la época, la razón de mayor peso y la que finalmente decidió la suerte de Díaz fue que éste se negó a realizar ciertos cambios constitucionales que favorecieran enormemente a los Estados Unidos. Después de una reunión sostenida con el presidente de los Estados Unidos, Taft, en 1909, el general Díaz, al finalizar la misma, le dijo a su hijo, y el cual relataría esto años después, y que fue: vámonos de aquí, se acabó, ya llegó el fin de mi presidencia. Número 18. Existió un grupo de mujeres llamadas
las soldaderas, que ayudaban a los revolucionarios con alimentos y cuidados médicos, pero además también eran hábiles guerreras que realizaban espionaje y tráfico de armas. Número 19. Ostras, qué estrategia. Claro, igual por ser una mujer no se esperaban que pudieran hacer ciertas cosas y las hacían. Bueno, qué estrategia, ¿eh? Una estrategia arriesgada, pero, a ver, pensándolo así, muy, muy buena, ¿no? Sobre todo en aquella época, donde no habían tantas mujeres haciendo este tipo de actos. Increíble estrategia. 9. Los restos de Francisco Madero, Francisco Villa, Venustiano Carranza y Plutarco Elías Calles, y que a excepción de Francisco Madero, los 3 restantes fueron grandes enemigos en vida. Hoy se encuentran juntos en el Monumento a la Revolución. Uno Ay, qué ironías tiene la vida, ¿eh? en cada esquina, como si fueran niños castigados en la escuela. Irónicamente, este monumento comenzó a construirse durante el mandato de Porfirio Díaz, y que se pretendía sería la futura sede del Palacio Legislativo. Y como mayor ironía, siguiendo como modelo en su construcción al Congreso de los Estados Unidos, el cual financiaría y contribuiría a la caída de todos los 4. Número 20. La historia oficial nos dice que Carranza murió asesinado cuando fue emboscado. Incluso esto aún se cuenta en muchos libros oficiales. Pero según testimonios de algunos que participaron en los hechos, Carranza, al verse sin salida y sabiendo posiblemente lo que le esperaba, para no darle gusto a Obregón, tomó su pistola disparándose a sí mismo. Y fue tal la rabia del general José Rodolfo Gil por no haberlo podido matar personalmente, que aun cuando Carranza yacía sin vida, el general Gil le disparó una y otra vez al cuerpo de Carranza, atribuyéndose él mismo la ejecución. Pero aunque trágica, Carranza tuvo la última palabra, y no Obregón. Me estoy flipando ya con estos temas. Es muy difícil, ¿no? Poder saber la verdad de algo que ha sucedido hace tanto tiempo, que son testimonios, lo que alguien escribió, lo que alguien vio. Es muy complicado, saber la verdad, por desgracia. Número 21. Algo más. La frase, sufragio efectivo, no reelección, se la adjudica a Francisco Madero, como proclamación en contra del porfiriato. Esta frase en realidad nació durante la 2T, la segunda transformación, en tiempos de Juárez. El autor de la frase fue el mismo Porfirio Díaz, quien se había levantado en armas, pues no deseaba que el guapo de Benito Juárez continuara en la presidencia, pues consideraba que el hoy benemérito, amado por todos, era un dictador y un usurpador, que jamás había sido elegido por el pueblo, y que por decreto extendía sus mandatos, y hasta apresó a González Ortega, que le correspondía a la presidencia, bajo el cargo de que Ortega estaba loco, por lo que la frase de sufragio efectivo no reelección la empleó en contra de Juárez, y que irónicamente sería también utilizada años más tarde en contra del mismo Díaz. Esta misma frase sería empleada por todos los gobiernos revolucionarios y postrevolucionarios para justificar el inicio de la gesta de la revolución, aunque poco a poco se les ha ido olvidando, pudiendo hoy en día reelegirse alcaldes, miembros del Congreso, y hasta hay gobernadores por ahí que les gusta extenderse sus mandatos, porque claro, dicen que el pueblo así lo quiere. Bueno, pues una frase que ha formado parte de la historia. Estas son solo algunas de las curiosidades de la revolución. Algunas son chistosas, otras son más serias. Algunas más, simplemente, no las podemos creer. Claro, es que es un vídeo que mezcla temas serios, otras que parecen de broma, otras que dices, pero ¿cómo pueden estar flipando tanto y hacer esas cosas? Y otras que no se pueden saber. Pero gracias a quienes estuvieron ahí, para ser testigos de ello, hoy las conocemos. Pero así es México, un lugar donde todo es posible. ¡Ay! Si es que lo iba a decir yo, donde todo es posible. Sabía que lo iba a decir.